amigos? Bienvenidos a este su programa donde Dios llora. En febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania, comenzando una etapa de terrible oscuridad para Europa. Solo Dios puede responder a la pregunta de por qué estamos sufriendo de esta manera, me dijo un obispo ucraniano pocos días después hablando de esta guerra. Hoy tenemos aquí al padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos y que ya estuvo con nosotros en un programa anterior y estuvo visitando también el país 2 meses después del comienzo del conflicto, celebrando la Semana Santa con el pueblo ucraniano. Una visita que él describió como un viaje al corazón del horror y la esperanza. Padre, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros de nuevo. Gracias a vosotros, con mucho gusto. Este viaje le marcó quizá especialmente por la situación en la que estaban viviendo nuestros hermanos allí en Ucrania. ¿Qué le llevó a decidir irse a vivir la Semana Santa a Ucrania? Bueno, desde que comienza la guerra, y yo sé que están allí nuestros hermanos y nuestras hermanas, había 2 conventos de Carmelitas Descalzas y 3 de Carmelitas Descalzos. Desde que comienza la guerra yo ya pienso en ir y estoy esperando la ocasión, cómo decirle a los demás hermanos, a mis hermanos, que quiero ir, sabiendo que se iban a asustar. Y cuando se acerca la Semana Santa pienso que la mejor cosa es pasar con ellos la Semana Santa, que es la Pascua, que es el tiempo de la muerte y resurrección del Señor. Entonces se me vino como una idea de esas que no puedes contener y no lo consulté con nadie. O sea, casi todo lo que he hecho como superior general de los carmelitas lo consulto con todos. Pero esto de ir a Ucrania no lo consulté con nadie. ¿Lo consultó con Dios? Sí, con ellos también, con los de allá, con los de Ucrania, sí, porque no les quería comprometer. Y sí que les pregunté. Estoy pensando en eso por saber cómo ellos se podrían sentir. Con ellos sí. Con los de mi casa les dije no, voy a ir, ¿no? He hablado con ellos y voy. Y sentía, claro, que era una cosa como que estaba dentro de mí a partir de la oración y, por supuesto, ¿no? Como escuchando el sentir de Dios en mí. Claro, le daba un poco cosa porque la situación era muy peligrosa. Estaban realmente en esos momentos, además, justo 2 meses después del comienzo de la guerra, había bombardeos en muchas partes del país, bueno, no en la parte más cercana a Polonia, pero desde la mitad para allá, porque Ucrania es un país muy grande, había una situación de bastante peligro. Cuando yo entro esa Semana Santa, las sirenas están sonando, o sea que es un momento de muchísima tensión. Todavía es un momento en el que cuando yo entro en Ucrania y llego a Berdichev, que es la ciudad donde tenemos el santuario mariano, por la noche estoy sentado con los frailes, así un rato de recreo, ellos estaban tranquilamente, así muy charlando, con mucha alegría de que yo hubiera llegado, y empiezan a sonar las sirenas, y ellos están así tranquilos, ¿no? Pero me miran a mí preocupados para ver mi reacción, y yo al verles tan tranquilos digo, pues no pasa nada. Pero cuando suenan las sirenas es que un proyectil, una bomba, sale de Bielorrusia. Entonces, como que estaban sonando las sirenas y estaban cayendo bombas en determinados sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues era un momento así, todavía de un peligro clarísimo en ese tiempo. Los rusos se acababan de ir de cerca de Kiev hacía 12 días, o sea que estaba reciente todavía, ¿verdad? El humo de la guerra estaba y las bombas seguían cayendo. Cuando dice usted entró, obviamente no vino con un avión, ni... ¿Cómo entró usted a Ucrania? Entré andando, entré caminando, sí. Entré como sale la gente, porque cuando todas las ONGs que hay a la entrada en Polonia, entramos por una zona de Polonia, por Przemyśl, y ahí con otro fraile que pertenece a Ucrania, pero que está en Polonia preparando los convoys, los envíos de ayuda material. Cada semana él preparaba un envío de 2 o 3 coches, ¿no? Y en la frontera los entregaba. Entré con él y entramos caminando, atravesamos todos los puestos de las ONGs, que eran un montón. Había también españoles, unos jóvenes españoles que se habían ido allí y habían montado como una tienda para darle a la gente que entra productos para regalar. Y entramos caminando, cuando nos veían entrando caminando, pero ¿dónde vais? Porque la gente lo que hacía era venir, o sea, los refugiados estaban viniendo. Nos encontramos un grupo grande
de ucranianos que venían para entrar en Polonia. Y nosotros, solitos, poquita gente, entrábamos en Ucrania y entramos caminando y salí caminando. Una de las cosas, creo, más dramáticas, sobre todo al comienzo de la guerra, fue el hecho de que los hombres tenían que quedarse en Ucrania porque estaban o en el frente o iban a ser llamados a filas, y lo que, sobre todo, esas hileras enormes de gente que estaba huyendo del país, eran sobre todo madres y niños. Sí, esto ha sido una de las cosas más dolorosas, más dramáticas, ¿no? Dejar a los hombres allá. Muchas mujeres han ido a la guerra, ¿no? Muchas jóvenes que voluntariamente pues, han decidido unirse a la guerra, y luego muchos hombres, pero esto ha sido muy durísimo, ¿no? El tener que salir, que han salido a muchos países de alrededor. Nosotros tenemos una misión también en Rumanía, y se ha recibido muchísima gente, niños, mujeres. Y luego en las celebraciones eran sobre todo mujeres y niños, ¿verdad? En las celebraciones, cuando les veías, pues claro, la gente celebraba con mucha intensidad, pero se percibía con mucha fuerza esa tensión, también la fe de la gente, ¿no? Pero sí, esto ha sido muy, muy duro. ¿Y pudo moverse usted durante ese viaje que hizo por el país libremente? Bueno, regular. Entramos por Polonia, dormimos una noche en la casa de unas monjas y fuimos en coche 7 horas de camino, esquivando también controles, no esquivándolos, sino pasando los controles, hasta llegar a una ciudad donde tenemos el santuario mariano de la Virgen del Carmen, que es la patrona de los católicos ucranianos, que es la Virgen del Carmen, es un icono muy bonito. Y llegamos allá. Hasta ahí no hubo especial problema. El problema fue 2 días después, el sábado santo, por la mañana, tempranito, que fuimos a Kiev, a la capital. Y ahí sí que, por prudencia, fuimos esquivando el camino recto y entramos dando un rodeo en la capital para evitar zonas que los frailes pensaban que eran peligrosas todavía. De hecho, ahí es donde fuimos viendo más los efectos de la guerra, acercándonos a Kiev, a la capital. Ahí sí, ahí tuvimos que esquivar barricadas o que pasar. Había muchísimas barricadas en Kiev, en la capital, muchísimas. Cada poco tiempo tenías que esquivar un control, te miraban, te controlaban constantemente, alrededor de Kiev. De la capital. Sí. También la parte todavía más al este del país, en la frontera con Rusia, estuvo incluso invadida, mucha gente tuvo que huir, ha habido ciudades que han sido tomadas por los rusos, luego ha ido cambiando para un lado a otro. ¿Usted hay hermanos suyos en esta parte del este del país o no había? Porque los católicos están sobre todo en la parte oeste, pero... Tenemos el convento todavía de las Carmelitas de Kharkiv. Kharkiv es una ciudad que tiene unos 2 millones de habitantes, ahora se quedaron como 1 millón, y ha seguido siendo una ciudad atacada. No tenemos en Mariupol, en la zona de Donbass, pero en Kharkiv sí, y Kharkiv está en la frontera. Entonces ya sabíamos que si empezaba la guerra, un lugar que iba a ser objetivo fundamental era la zona de Kharkiv. Las monjas decidieron quedarse, pero en un momento determinado el obispo les dijo que tenían que salir porque los rusos estaban a 10 kilómetros. Entonces, bueno, eso fue un convento de las Carmelitas que tienen que huir en 1 hora. Les dieron de tiempo 1 hora y huyen, haciendo un recorrido muy, muy duro hacia Eslovaquia. Y ahí teníamos ese convento. Los frailes nuestros están en la capital, en Kiev, y en Berdichev, que es otra zona, no de la parte más peligrosa, no de la parte que ha sido más atacada. Me imagino que esa Semana Santa habrá sido muy especial, el vivir la pasión de Cristo en un país en guerra y celebrando la liturgia, dijéramos, con gente que está pasando una situación de dolor, de oscuridad. ¿Cómo fue, por ejemplo, ese Jueves Santo? ¿Dónde lo pudo celebrar y cuál fue quizá el momento más significativo para usted de aquel Jueves Santo en Ucrania? Pues si tuviera que elegir un momento, como 2 momentos. Un momento fue el abrazo con la gente después de la celebración. Como un mar de gente
una riada de gente entrando en la sacristía a ser abrazada, a saludar a los niños, a la gente, agradeciendo la presencia de los frailes allí, que los frailes se hubieran quedado para acompañarles. La celebración entera fue como muy intensa. Luego un momento muy especial fue lavar los pies de los frailes. Los que se pusieron para lavar los pies fue toda la comunidad entera de los frailes, ¿no? Entonces, que viene el superior general. Bueno, es verdad que todo es muy litúrgicamente, todo es muy teatral, pero muy vivo. Entonces, pero lavar los pies de los frailes que se han quedado para acompañar en un momento de tanto peligro y ofrecen su casa como búnker, porque el alcalde pidió a los frailes la parte de debajo de la... había sido lugar militar durante mucho tiempo, y luego se restauró otra vez el santuario y se conservó ese búnker que había debajo de la iglesia. Claro, porque hay que explicar quizá que Ucrania había sido también parte de la Unión Soviética, claro. con lo cual estaba tomada, y fue mucho más tarde cuando hubo la caída del muro famosa, cuando cambió, cuando el muro de acero, cuando el muro cayó, fue cuando la iglesia pudo tomar otra vez sus edificios, que habían sido todos tomados, y por eso lo del búnker. De hecho, la iglesia estaba destruida, fue lugar militar durante mucho tiempo. Cuando se recupera, restauramos. La iglesia es un santuario precioso junto a un lago, muy bonito. Y el búnker sigue. El alcalde lo sabe y nos pide ofrecerlo para cuando suenan las sirenas. Al principio, cuando sonaban las sirenas, todo el mundo se tenía que meter debajo de buscar. Entonces tenemos fotografías con la gente durmiendo debajo de la iglesia, ¿no? Como eso, arropados por la presencia de la Virgen. Entonces, en ese lugar, celebrar en ese lugar el Jueves Santo, lavar los pies de los frailes que se han quedado para cuidar de la gente, de los niños, de la gente joven, fue como muy bonito, claro. Un Jueves Santo que eso no se olvida nunca, en medio de una guerra. Pues porque, no sé, uno ve guerras en las películas, pero meterte en una guerra real, pues eso es como, se acabó la película, ¿no? O sea, esto está pasando hoy. Está pasando hoy. Y además usted iba yendo de lugar a lugar, cada día lo celebró en otro sitio. Me imagino que el Viernes Santo fue todavía más impresionante cuando uno celebra la muerte, porque está muy presente en estos días, ¿no? Bueno, estos días, durante toda esa época, estuvo muy presente para cada familia, también en la iglesia, muchos fieles que estaban pasando esto. Ahí pedimos por un soldado, uno de la parroquia, uno de la iglesia nuestra, un soldado que había perdido las dos piernas. En el Viernes Santo a mí me dijeron de empezar yo en el Vía Crucis llevando la cruz, que por cierto pesaba bastante, y me la dejaron cuatro estaciones. Estoy en medio de los niños, de la gente con la cruz, pero tan simbólico, tan significativo, ¿no? Llevar la cruz en un Viernes Santo, en un Vía Crucis, donde la gente está en esa situación. Las niñas, en un momento cuando yo dejo la cruz y sigo el Vía Crucis, vienen detrás de mí un grupo de niñas, ¿no? Y yo, pues no lo piensas, vienen detrás de ti un grupito de niñas que te están acompañando en el Vía Crucis. Y luego dijeron, claro, todas estas niñas tienen su padre en la guerra. Entonces, es como hacer un camino en la incertidumbre de qué pasará. Todo el mundo tiene familia en la guerra. Entonces, hacer como un Vía Crucis que celebra la muerte o la vida que se da, se entrega para, ¿verdad?, para la salvación, con gente que está en una guerra, ¿no? Absurda, pero rezamos para eso, ¿no? Para que esto no se convierta en algo absurdo, sino que sea semilla de vida, ¿no? El entregarla. Y por eso rezamos. Pero claro, es el Vía Crucis, yo creo que más impresionante que yo he vivido, ¿no? O más sobrecogedor. Es que no tienes palabras. Me imagino que igual sería también ese Sábado Santo que normalmente hay tanto silencio, y usted decía que justo lo celebró en Kiev, que también decía que había sirenas y mucho alarma. O sea, ¿cómo fue? ¿Pudo celebrar esa liturgia que pues suele ser más recogida? El camino del Sábado Santo por la mañana era el camino de la incertidumbre yendo a Kiev, a la capital, porque no sabíamos si nos iban a dejar pasar. Mi miedo no era ir a Kiev, mi miedo era que no me dejaran pasar, porque lo que yo quería era llegar donde estaban los frailes que están viviendo allí. O
O sea, mi mayor deseo era estar con ellos, celebrar con ellos, acompañarles, estar al lado. Y entonces logramos llegar después de 3 horas o 4, haciendo un camino un poco esquivando zonas que pensamos que podían ser peligrosas. Esa fue la mañana del Sábado Santo. La mañana del Sábado Santo no hacemos otra cosa que el viaje. Viajar, echar gasolina, no dejaban echar mucha gasolina, pero se ve que la chica de la gasolinera era parroquiana nuestra y permitió echar un poquito más, porque si no tienes que ir echando de poco en poco para administrar. Y llegamos a Kiev y el encuentro con los frailes fue muy bonito, o sea, fue precioso encontrarte con ellos, abrazarles, ¿no? Son gente recia, gente que está... hay 2 ucranianos, el resto son polacos que se han quedado con ellos. Solamente un fraile no se quedó por miedo en la guerra, uno de 11 o 12, ¿no? Y luego ha venido otro más que se ha unido a Ucrania. Entonces, bueno, pues el encuentro con ellos y preparar ya la vigilia pascual, que era el primer momento litúrgico en la tarde del Sábado Santo, que fue espectacular. Me imagino que en esos momentos uno valora todavía más ese mensaje de la resurrección. Muchas veces cuando hablo con fieles, con cristianos, con gente de países donde están sufriendo guerra, en África o así, muchos obispos me dicen que su pueblo celebra mucho más intensamente el Vía Crucis, el viernes, porque como están viendo y viviendo eso, es lo que más les ayuda a entender su dolor. Pero qué bueno que tengamos, pienso siempre, también luego la resurrección, que no es la última palabra, es la cruz. Me imagino que también en esa situación que están ustedes viviendo es un mensaje de esperanza, ¿no? Pues a mí lo que más me impresionó en las celebraciones fue la vigilia pascual y el domingo de resurrección. Lo que más me impresionó, porque el canto de ellos es Christus Voskres, es Cristo ha resucitado. Entonces lo repetían una y otra vez y lo cantaban con tal fuerza, con tal esto, lo bailaban, lo cantaban como Cristo ha resucitado, ¿no? Y sus hombres están en la guerra, ellos cantan con una fe tan bonita, la iglesia pequeñita parece como un arca de Noé, le dije, parece como el arca de Noé, como un lugar así tan recogido, y la gente cantaba con un sentimiento tan especial, que te ponían los pelos de punta, de acoger y vivir con ellos, ¿no? Eso, el decirte ellos, Cristo ha resucitado. Bueno, pero estáis ahora en un momento de incertidumbre y además que no se sabe en ese momento, ¿no?, por dónde iba a derivar la guerra o si iban incluso a atacar más. Entonces me impresionó muchísimo, ¿no?, el Cristo ha resucitado también en la boca, en el canto de las carmelitas descalzas que habían salido de Kharkiv también. Eso me emocionó mucho, sí. En estos momentos, bueno, hay que también explicar que no sé si nuestros amigos lo saben, Ucrania en principio es una mezcla bastante grande entre los ortodoxos y los católicos. Y de los católicos, la iglesia más grande no es la de rito latino, que es la que nosotros conocemos, sino que es la de rito griego católico. Son el 20%, creo, 20%. ¿Del país o de los católicos? De Ucrania. De Ucrania. De Ucrania, sí, porque los ortodoxos son la mayoría y luego los católicos, no sé si es un 3% o algo así. Latinos, sí. O sea eso, latinos católicos. Un 3%. Le iba a preguntar, ¿usted también tuvo encuentros con los greco-católicos? ¿Celebraron? Porque tampoco era fácil encontrarse con otra gente en una época de... No tuvimos encuentros con greco-católicos, solamente visité al obispo latino de la capital, de Kiev. Ese día llegaba el cardenal de aquí, de Roma, y también el general de los franciscanos. Había como un encuentro, justo era el primer encuentro que había así de representación de aquí del Vaticano para tener allá, ¿no? Me acuerdo que además al salir de la catedral y del obispo empezaron a sonar las sirenas con mucha fuerza, ¿no? Hicimos un vídeo en la puerta de la catedral después de saludar al obispo. Estamos saludando a la orden y están sonando las sirenas así con mucha fuerza. Y solo tuve encuentro con el obispo latino en el obispado en Kiev, sí. No hubo más porque tampoco se podía ni se daba la gente. No había así como la movimiento. No, ni tampoco era un momento así de no hacer demasiado movimiento. Estamos en nuestra parroquia celebrando los
de prudencia. Los oficios y tal, y ya si no... Nos encontramos con gente de lo que nosotros llamamos el Carmelo Seglar, en la casa de una familia, que tenían la mitad de las ventanas destruidas por una bomba que había explotado a 200 metros y les destrozó toda una parte, un ala de las ventanas de su casa, ¿no? Y estuvimos allí tomando algo, celebrando con ellos también, muy significativo, ¿no? En la casa medio así dañada, también no muy significativo, ¿no? Haciendo un mensaje para todo el Carmelo Seglar, los carmelitas seglares de todo el mundo, ¿no? Desde allí, digo, bueno, estamos aquí en la casa de... Los carmelitas seglares son familias, son laicos. Sí, laicos, que son gente casada o soltera, son laicos que hacen un compromiso, una consagración, se vinculan a la orden y forman parte de la estructura de la orden, ¿no? Los consideramos carmelitas, son frailes, monjas y laicos, y los laicos también consagrados con promesas, ¿no? Con un vínculo, pero laicos, pueden casarse, pueden... En este viaje, ¿cuál fue el momento más duro de todo lo que vivió para usted? El momento más duro fue cuando entramos en el campamento ruso. No sabemos si alguien había entrado en el campamento ruso. Acababan de dejarlo hacía 10 días. El campamento ruso es porque estaban entrando en Kiev y donde estaban los rusos. Cuando dice campamento ruso... Los rusos se establecen en varios bosques alrededor de Kiev. Se establecen en bosques y hacen unas construcciones que son como madrigueras. Hacen debajo de tierra y cubren con ramas, con leños, y ahí viven. Hacen toda una construcción con mesas para comer, con artilugios para la ducha, encontramos los calcetines colgados, botas que habían dejado, el jabón de lavar, las tazas en las mesas, los tomates, las frutas, las botellas de vodka por el suelo. Encontramos todo como recién tal y atentos para no pisar ninguna mina ni nada, porque dicen que a veces dejan tal. Entonces entramos en ese bosque queriendo ver todo para poder contar todo, y entramos en el bosque sobrecogidos. O sea, era una sensación de aquí estaban los 7000 que entraron en una ciudad que estaba al lado, que era Bucha, donde se cargaron a la gente por las calles, donde hicieron en una fosa común, metieron, y las ciudades destruidas, ¿no? Bucha, la gran masacre de Bucha que sí, se conoce. Visitamos Bucha. Visitar Bucha era pisar el suelo, la fosa común donde habían enterrado a unas 98 personas que estaban muertas en las calles de Bucha. Desenterraron allí. Estuvimos en ese lugar, la mañana de resurrección. Hicimos desde ahí un mensaje a toda la hora diciendo, bueno, esto es como el sepulcro vacío, porque luego ya les enterraron en otro sitio, a los pocos días. Pero dijimos, este lugar, había una puerta en el suelo donde ponían los cuerpos de la gente para enterrarlos, y unas flores que había dejado alguien, unas flores amarillas al lado de la puerta. Entonces era como muy sobrecogedor. Aquí les han enterrado todos los edificios quemados, ¿no? Bucha y Irpin, Borobianka. Entonces, fuimos visitando pueblo por pueblo, recorriendo las calles y viendo todo destrozado, ¿no? Vimos a un niño en bicicleta con un chaleco antibalas. Un niño que iba en su bicicleta y llevaba un chaleco antibalas puesto. O sea, entonces, eso era como un sobrecogimiento, como un estar. Pero el campamento ruso y luego las ciudades, así, eso fue muy... Es decir, no es un reportaje de la Segunda Guerra Mundial, no es algo de Auschwitz en blanco y negro, lo que sabemos que hacían los rusos cuando entraban en un lugar, o lo que hacían a las mujeres, lo que hacían a los niños, lo sabemos, no es cuestión de contarlo, porque no se puede contar, pero como tenemos los capellanes militares que nos han ido contando qué cosas han sabido, que pues entonces era como... Alguna vez me dijeron los frailes hablando, ¿quieres que te sigamos contando? Pensando si me estaba... Digo, sí, quiero saber y quiero escuchar, ¿no? Muy sobrecogedor, ¿no? Para rezar con ellos, para que me entrara dentro la guerra y poder contar, y poder decir, y poder... Esto es real, estamos viviendo esto en este momento de la historia. Se nos ha acabado de nuevo el tiempo, pero la última pregunta que le quería hacer en relación con esto es, porque hemos hablado de esos horrores, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, hemos hablado de la resurrección.
pero también quería hablar de la reconciliación, porque todo esto va a traer muchas heridas grandes, mucho dolor. Creo, también este obispo que me decía que por qué pasa esto, me decía que el problema no es tampoco ahora, va a ser de años, hasta que estas heridas se vuelvan a cerrar. ¿Cuál es su mensaje final también de se acaba todo con la tumba vacía? Claro. Es verdad, cuando yo estuve en Timor-Leste, allá por Australia, por Indonesia, después del horror que sufrieron con los indonesios, alguno de los dirigentes creó un movimiento de reconciliación pueblo por pueblo, ¿verdad? Porque había habido los dos bandos, ¿no? Fue una historia porque había visitado, Nelson Mandela había visitado Timor y les había dicho, el trabajo más importante es el trabajo de reconciliación. Pensando en Ucrania, ahora hablar de reconciliación justo cuando tal, les hace daño. O sea, incluso nosotros decir algo que yo expresé en un medio, en un artículo, y dije, pedimos también por los soldados rusos, y hubo gente que se quedó así como sobrecogida de que tal. Pero en Colombia, el proceso que hay de intentar reconciliar, es un proceso que con el tiempo será necesario para el perdón y para que cada uno viva interiormente como una libertad interior. Si no se perdona, la bomba sigue explotando dentro de ti, ¿no? Esto decía Irene Villa, ¿verdad? La joven que perdió las dos piernas, dijo, si no cortas el hilo de aquella bomba en tu actitud ahora, la bomba sigue estallando en ti, ¿no? ¿Cómo ser libres? ¿Cómo se hace eso? Yo creo que es una gracia de Dios, ¿no? Y eso es lo que pedimos, ¿no? O sea, que se convierte esto en una oración, en una súplica, en una gracia que se pide a Dios, ¿no? Ojalá resucitemos, ¿verdad? Y resucitemos con el perdón. Muchas gracias, Padre Miguel, por haber estado aquí hoy con nosotros. De nada, encantado de estar con vosotros. Y muchas gracias también a todos ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios llora. Y si quieren ayudar a la Iglesia en Ucrania, al Carmelo en Ucrania, no duden en contactarnos. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.